Que el Señor bendiga de grande manera a todos los hermanos y hermanas, siervos, siervas, que en algún momento tengan a bien ver este video. Hoy vamos a grabar el capítulo 31, como siempre un tema muy especial y valedero. El nombre es ¿cuál es la verdadera religión? Bendito Dios. Fundamentado en el libro del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 27. Ahí vamos a ver cómo el apóstol Santiago nos enseña el apóstol Santiago, cuyo nombre original era Jacobo, hermano hijo de Jesús, hijo de nuestra hermana María. Cuando en San Mateo 6 y Marcos 13 habla del carpintero, hijo de María y José, y hermano de Jacobo, Judas, José y Simón. Bendito Dios. De hecho, el apóstol Santiago se descubrieron escritos por allá por 1950 en la antigua ciudad de Qumran, donde el apóstol Santiago fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, pero no con el nombre de pastor, sino de sumo sacerdote de la iglesia cristiana. Por 31 años, murió el año 65 en una revuelta contra los cristianos. Bendito Dios. Bien, para ir avanzando y ganando tiempo, si bien es cierto, el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo, más que una religión, es una doctrina. ¿Cuál es la diferencia con las religiones que se han restante? La doctrina del Evangelio es celestial, la trajo nuestro Señor Jesucristo. Y religiones son las que acá en la tierra han formado los hombres: católica, musulmán, testigo de Jehová, adventista, mormones y otras más, cuyos estatutos, argumentos, muchos de ellos son solamente de hombre. Y si bien es cierto, aquí el apóstol Santiago habla de religión, se refiere al Evangelio de Jesucristo, y él dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bendito Dios. Y aquí, hermanos, una vez más tenemos que decirlo, que por culpa de la apostasía muchos predican o enseñan que la joya no es por obra, que solamente por gracia, la salvación. Pero ¿cómo el Evangelio verdadero de Cristo va a hacer buenas obras si nadie aporta nada? No nos olvidemos, hermano, el Evangelio fidedigno de Cristo, el Evangelio original, en los tiempos de los apóstoles, todas las cosas serán compartidas en común. De hecho, el pasaje profético para este tiempo de la muerte de Ananías y Zafira,
cuyas palabras de muerte las pronunció el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ellos vendieron una propiedad y en vez de entregar todo a la iglesia para compartirlo con todos, porque así era, se reservaron una buena cantidad para ellos en oculto. Y el Espíritu Santo al apóstol Pedro le reveló aquello y pronunció palabras de muerte para Ananías, y poco después llegó al lugar ahí su mujer, y también el apóstol Pedro pronunció palabras de muerte allí, y la mujer también murió. Es una vivencia profética, hermanos, como muchas otras para este tiempo. Entonces, por eso tenemos que entender cuando dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cuáles son las tribulaciones de los huérfanos y de las viudas? La primera de todas es no tener comida, no tener que comer. Bendito Dios. Y sucede, hermanos, que el diezmo tiene ley. Y ese juicio, hermano, va a caer sobre muchos siervos de Dios. Porque justamente la ley del diezmo que está en la segunda mitad del capítulo 14 de Deuteronomio y la primera mitad del capítulo 15, la ley del diezmo dice claramente que es para alimento del huérfano, de la viuda y del menesteroso y del extranjero. Bendito Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano, con los pastores que toman todos los diezmos? Yo sé, hermano, nunca voy a meterlos a todos en el mismo saco. Hay pastores que padecen necesidad. Bendito Dios, que Dios bendiga a los pastores que padecen necesidad, porque la hermandad a veces es poca o muchos no dan el diezmo. Es un tema, hermano, que en algún momento lo vamos a ver en otro capítulo. ¿Ya? Y aquí dice algo muy similar a lo que es la ley del diezmo: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El mundo, hermano, simboliza todo lo que el hombre fuera del evangelio hace aquí en la tierra. Bendito Dios. Por eso dice: y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ya? Entonces, bendito Dios, como hermano, la iglesia tiene que disponer de medios para cumplir esa misión. Y es ahí, hermano, donde muchos obispos y muchos pastores, el juicio de Dios va a ser muy severo. Nótese que donde dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos, no dice excepto, no exceptúa. Ningún juicio de Dios no exceptúa a nadie. Porque tenemos, hermanos, el caso que pasó hace como 2 años atrás. El famoso obispo de la iglesia en J.P. recibía 35 millones de pesos mensuales de diezmo. Pobre hombre. Más encima, cuando trató de defenderse por televisión, dijo que él había sido puesto por el Señor de obispo. Mentira, Dios no coloca ladrones, no coloca tránsfugas, ni tampoco coloca payasos. Bendito Dios. Entonces, hermanos, porque pase usted por ahí, por la calle Bernal del Mercado, que para mí sigue siendo Bernal del Mercado, porque sé muy bien cómo murió el obispo Manuel Umaña, que cambiaron el nombre de la calle Bernal del Mercado por obispo Umaña. Camine usted la primera cuadra y para adentro, se va a encontrar 10, 11, 12 de la noche, 2, 3 o 4 personas durmiendo tapados con cartón en la vereda. Y ahí, a metros,
está una de las iglesias más grandes de Santiago, que recibe muchos millones de pesos en diezmo. Bendito Dios. ¿Dónde está, hermano, la obra? ¿Dónde está el cumplir con la palabra? Porque en el capítulo siguiente del mismo libro del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo enseña que dice, algunos dicen que dando a saber que la fe sin obras es muerta. Y el mismo apóstol dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por la fe. Bendito Dios. Entonces, hermano, de hecho, Dios ya comenzó a enderezar su pueblo. Se está formando, hermano, la iglesia, la misión en la cual Dios va a unir su pueblo. ¿Quién es mi pastor? No voy a dar nombres todavía hasta que no esté constituida la misión, cuyo nombre me lo dio el Señor hace muchos años. Hay dos obispos, los hombres más humildes que he conocido, hermano, exentos de grandeza, de vanidad, nada de señorío, hombres humildes y sencillos. Bendito Dios. Y hay varios pastores para el sur, zona central, del sur, para el norte. El remanente que Dios se guardó. Bendito Dios. Porque Dios no permitió que todo su pueblo y sus líderes se dejaran turbar por Satanás. Guardó a quienes Él tuvo misericordia. Bendito Dios. Se guardó un remanente el Señor, nuestro Padre Celestial. Y ese remanente, hermanos, todos los pastores y los dos obispos que he conocido, enemigos total de la teología. Y eso es un fundamento muy lindo y que respalda, hermano, la visión de Dios que tengo respecto de esta bendita palabra. Porque quizás soy uno de los que más duro le he dado a la teología. ¿Por qué? Porque no son hombres de Dios. He conocido pastores que fueron lindos siervos de Dios, pero Satanás usó la vanidad y los hintó a ir a institutos de teología para estudiar teología. Y terminaron siendo teólogos, pero muertos en el espíritu. Y cambiando lo peor de todo, cambiando las grandes enseñanzas de Cristo. Y volviendo, hermanos, al tema principal de este capítulo. Sucede, hermanos, que el Evangelio de Cristo va a volver a los tiempos del principio. Porque así Dios Padre y Jesucristo van a preparar su pueblo para que pueda el Señor venir a buscarnos. Y eso está dentro, hermano, tal vez de los próximos 20, 25 años. El tiempo de las profecías que faltan por cumplirse estaría coincidiendo, hermanos, con una profecía de Enoc, que el que fue arrebatado antes del diluvio, que el término de la era cristiana sería dentro de la primera mitad
del siglo XXI. Y la primera mitad del siglo XXI, que es el siglo que estamos, es el año 2050. Entonces, hermanito, si estamos en el 2023, justamente a mitad de mes, a mitad de año del 2023, significa que faltarían 27 años para el 2050. Esto no significa, hermanos, entiéndase, yo no estoy diciendo que en el 2050 va a ser la... No. Pero está dentro del margen de años que falta, que quedan, y de acuerdo al cumplimiento de las profecías. Por eso, hermanito, hace 13 años que Dios me dio a saber que estamos en principio de dolores. Principio de dolores, lo que anuncia Cristo en San Mateo 24, comenzó cuando entró el año 2010. Por eso aquí en este país vino ese gran terremoto el 27 de febrero. Bendito Dios. El terremoto, sin ser el más fuerte que ocurrió en Chile, fue el más extenso porque tuvo simultáneamente 3 epicentros. Al sur de Concepción, Talca y Santiago. Por eso fue tan extenso. Aun cuando el más grande de todo fue el de Valdivia, el año 60, registrado como el terremoto más grande que ocurrió en el mundo entero, 9.5. No nos olvidemos que el de febrero 27 del 2010 fue 8.8. Bendito Dios. Entonces, hermanito, hermanita, como decía, el Evangelio de Cristo tiene que retomar la senda antigua. Bendito Dios. Jeremías 6:16, ese versículo maravilloso. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Muchos se van a rebelar, no van a querer, porque sucede, hermanos. Como Dios me dio la vida el año 51, tengo ya 72 años, cumplido el 18 de marzo pasado, bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, del año, yo puedo hablar del año, desde los 5 o 6 años para arriba, años 56, 57. Toda la década del 60 y década del 70. Y conozco, hermano, muy bien los cambios que han habido en el Evangelio. Hasta mediados de los 70, el Evangelio era distinto. Pero ya a fines de los 70 y comienzos de los 80 el Evangelio empezó a cambiar. Y hoy día, hermano, tenemos en los últimos 40 años, ya estamos en el 23, del 80 al 83, por ahí ya estamos, son 40 años hasta aquí. Bendito Dios, el Evangelio cambió mucho. Cambió mucho. Mucho mundo metido dentro de la iglesia. Bendito Dios. Entonces, hermanito, el Evangelio de Cristo siempre, si lo podemos llamar una institución, siempre fue una institución llena de amor y misericordia. Recordemos los pasajes bíblicos cuando Cristo 2 veces multiplicó los panes y los peces. Habían como 4.000 personas y en otra ocasión como 5.000. Jesús no les dijo a sus discípulos, apartémonos de la multitud y vámonos a otro lugar para que comamos lo que tenemos. No, Jesús multiplicó. Y ambas veces sobró mucho. La multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerda? Bendito Dios. No voy a ver esas citas, hermanos, para no perder tiempo, sino ir un poco más rápido en el tema, hermanos. Pero los que han leído la Biblia saben que eso está escrito. Nunca voy a decir algo que no esté escrito como fundamento. Bendito Dios. Entonces, hermanos, ese es el Evangelio de Cristo. Además, hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Si el arrebatamiento, si estamos a finales del término de la era cristiana, en el momento del arrebatamiento,
el Espíritu Santo será levantado y ahí termina la oportunidad de salvación para todo el mundo gentil, que somos nosotros, los que no somos descendientes del pueblo de Israel consanguíneamente. ¿Ya? Ahí termina la obra del Evangelio. No habrá más Evangelio sobre la tierra. Y es aquí, hermanos, donde la teología, bajo el dominio de Satanás, tiene engañado a mucho pueblo de Dios. ¿Cuántas resurrecciones y cuántos arrebatamientos hay? Una resurrección. En la próxima venida de Cristo. Un arrebatamiento. Pero la teología tiene, como ellos estudian la letra, hermano. Estudian la letra. Por ejemplo, para ellos, cuando dice que será con trompeta de Dios, ¿acaso el ángel no es siervo de Dios? Esto es igual, trompeta de Dios. ¿Cómo, hermano, va a continuar el Evangelio si no va a estar el Espíritu Santo? Que es lo que sostiene en la tierra la obra del Evangelio. Hablan del rapto que será invisible y que nadie verá nada. De hecho, hay un himno, hermano, que musicalmente el himno es muy bonito. La gran tribulación. La primera vez lo escuché hace como 40 años, 30, 40 años por Estanislao Marino. La gran tribulación. Donde dice que una joven va buscando a su familia, un joven va gritando, mamá, mamá. Alguien grita que vino una nave y se llevó a muchos. Bendito Dios. Trampa de Satanás, hermano. Trampa de Satanás, porque Cristo viene a buscar su iglesia. Ahí se producirá la próxima gran resurrección y el arrebatamiento. Y de ahí Cristo no viene a buscar más hasta el juicio final. Si la otra venida de Cristo será unos años después del arrebatamiento, cuando Él venga a luchar con los ejércitos terrenales al mando del anticristo en la batalla del Armagedón. Bendito Dios. Que la gran tribulación será después de la realidad. Mentira de Satanás. Lean San Mateo 24 y crean en lo que allí Cristo enseña. Bendito Dios. Que el milenio con Cristo en la tierra, otra engaño y mentira de Satanás. San Juan 14, Cristo dice, voy pues a preparar lugares para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El milenio con Cristo para los salvados en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Cuándo viene la nueva Jerusalén a posarse sobre esta tierra aquí como está? No, hermano. No, ahí hay muchos misterios que los teólogos no los tienen, porque no son siervos de Dios. No tienen revelación de Dios. Bendito Dios. En el juicio final Dios va a transformar la tierra. El juicio final no va a ser sobre la tierra, va a ser en cierto lugar del espacio, mientras Dios transformará la tierra y luego la sacará de este sistema solar y la tierra va a ser llevada al tercer cielo. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis 22 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Bendito Dios. ¿Por qué un cielo nuevo? Porque él nunca había visto ese cielo. Le fue mostrado el cielo que él conocía, el mismo que conocemos nosotros aquí en la tierra. Son las cosas, hermano, que me duele el alma de escuchar, hermanos, hombres que han sido turbados por Satanás a través de la teología, bendito Dios. Entonces, hermanito, estos son argumentos, hermano, para que usted pueda, hermano, entender si el Evangelio de Cristo es una institución llena de amor y misericordia. En este tiempo hay muchos hermanos que se congregan, que tienen 2 casas, o 2 departamentos, o una casa y un departamento. Además de negocio, taller, vehículo. Hermano, todo eso se queda. Todo eso se queda. A nadie va a poder decir, Señor,
me espera media hora para ir al banco y sacar la plata que tengo allá. No, no, todo se queda. Y dentro, hermano, de la gran tribulación que va a pasar en la iglesia y que no faltan muchos años para ello, bendito Dios, porque Dios va a proveer. Por falta de trabajo, porque va a haber gran necesidad. Van a haber familias que no tienen casa propia y por falta de trabajo no pueden arrendar. El hermano que tenga 2 casas facilitará una para que sus hermanos vivan. Porque ¿para qué quiere 2 casas? ¿Acaso quiere irse él y dejarle las casas a sus hijos? ¿Quiere que sus hijos se queden y vayan a condenación? Bendito Dios, para no perder la casa, el departamento. Los autos se quedan, los talleres, los negocios, todo se queda, hermano. Los closets llenos de ropa se quedan. Sin nada vamos a poder llevarnos. Bendito Dios. Entonces, hermano, eso es el tiempo que viene. Dios, de hecho, hermano, Dios va a limpiar la imagen de los obispos y pastores con hombres humildes, sencillos. No ladrones, porque aquí en el litoral, hermanos, hay varios obispos y pastores que en el litoral al norte de Cartagena, Las Cruces, el Tabo sobre todo, hay muchos obispos y pastores que con los diezmos del Señor se compraron una parcela, bendito Dios, construyeron casa para él y para algunos de sus hijos. Bendito Dios, bendito el nombre del Señor. ¿Dónde dice la Biblia que los diezmos son para eso? Ladrón, 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 ladrón. Por eso donde dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos, no dice excepto. Porque los juicios de Dios, hermano, no exceptúan a nadie. Bendito Dios. Entonces, hermanos, por eso Dios va a pasar a su iglesia por la gran tribulación. Ahí vamos a ver cumplida la misión del profeta Elías, que será, ese tema va a ser el capítulo 32. Bendito Dios, la misión del profeta Elías. Bendito Dios, porque tiene que ver, hermano, con los momentos de la gran tribulación. El pueblo de Dios no va a pasar hambre, no va a pasar necesidad, Dios va a proveer. Y el que tiene, dará al que no tenga. Porque ese es el amor de Dios. Así estaremos cumpliendo con esta bendita palabra. Un día, hermanos, el infierno va a estar lleno de engañadores que se han convertido en discípulos del anticristo y siervos de Satanás, cambiando las enseñanzas de Cristo. Todos, hermanos, son responsables. Por eso Cristo dijo, de toda palabra que salga por vuestra boca, tendré que dar cuenta. Bendito Dios. Me duele, hermanos, a veces, profundamente dentro de mí ver cómo el pueblo de Dios se ha dejado engañar. Porque hoy día, hermanos, cualquier teólogo es más importante que Cristo. Pero usted, hermanito, siga a Cristo. ¿Quiere ser salvo? Siga a Cristo. Considere estos 2 versículos que voy a decir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11 escribe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esos 2 versículos, hermano, potentes y poderosos, y la verdad de Dios, echan por tierra a toda la teología y a todos los teólogos. Que yo sé, hermanos, que no es que ellos se hayan propuesto engañar. No, hermano, si ellos mismos fueron los primeros en ser engañados. Bendito Dios. Y no se han dado cuenta que por dejarse engañar en las enseñanzas, en los institutos, se convirtieron en engañadores.
y creen, más encima piensan que ese es el don de ciencia de Dios. No, no. El don de ciencia de Dios son misterios que Dios revela, o el contenido de un versículo que no está explicado, bendito Dios. Ese es el don de ciencia de Dios. Pero no es que la teología no tiene nada que ver con el don de ciencia de Dios, porque la teología, hermano, comenzó allá en el Vaticano hace muchos siglos. ¿Ya? Otro gran engaño, que el que muere va al cielo. Esa teoría es del Vaticano. La Iglesia Católica, todos los que mueren los manda para el cielo. Bendito Dios. Y Cristo jamás enseñó, ni ningún apóstol, que el que muere va al cielo. Pero cada uno, hermano, todo el que lee la Biblia es responsable de qué interpretación le da. Mire, hermanos, el meterse este santo libro en la cabeza no significa que le va a asegurar la salvación. No se olvide usted, hermano, Satanás también es bíblico. Los brujos, los hechiceros, los espiritistas leen la Biblia y la leen, hermano, como para ellos su Dios es Satanás. Donde la Biblia nombra a Dios o a Cristo, ellos nombran a Satanás. Bendito Dios. Así, hermanos, se mueve el mundo de la oscuridad. Bendito Dios. Entonces, hermanito, tenemos que abrir el corazón y comenzar, hermanos. Ahora, ¿por qué tiene que ser la iglesia la que dé? Porque la iglesia es representación de Cristo como institución. Yo sé que en todas partes hay hermanos, hermanitas, hermanitas que son dadivosos, cariñosos, se preocupan. Pero, hermanos, las cosas no son por propósito personal. Las cosas son de Dios. Bendito Dios. Es mejor que la iglesia le dé alimento a los huérfanos y a las viudas y a los menesterosos. Es mucho mejor que la congregación lleve su aporte a la iglesia y la iglesia dé. Porque con ello, hermano, está demostrando al mundo el verdadero evangelio. Bendito Dios. Entonces, hermano, eso es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bendito Dios. Guardarse es perseverar, hermano, es luchar. Todos tenemos debilidades, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, porque no hay un solo santo ni uno solo perfecto en la tierra. Todos, hermanos, cometemos algún tipo de error, nos equivocamos, porque somos humanos, hermano. Si no crea usted, líbreme el Señor de creerme perfecto. No, mi hermano, no. Y tengo una gran responsabilidad, hermanos, dar a conocer lo que de Dios he recibido. Una grande bendición, pero si no lo hago, no voy a llegar nunca al trono de Dios, porque yo no me trago esa papa de que la salvación no se pierde. No, hermano, se pierde. Basta con entender el pasaje de las 10 vírgenes, una enseñanza de Cristo. ¿Ya? ¿Se fueron las 10 vírgenes con el esposo? No. 5 se fueron y las otras 5 se quedaron. Eso no significa que por ahí hay una teoría de que, he escuchado incluso a pastores, de que la mitad se van y la mitad se quedan. No, no, es un ejemplo. Ojalá todo... Bueno, por eso es que Dios va a enderezar su pueblo, hermano. Por eso es que Dios va a enderezar su pueblo. Y ese es el tiempo que ya comenzó. Llegará el día, hermanos, en que de norte a sur, con los pastores que Dios tiene escogidos para ello, se formará la iglesia. No tiene el nombre de ninguna iglesia actual, es un nombre nuevo, para que nadie se gloríe. La iglesia que yo formé 10, 20 años atrás es la que permanece. No, hermano,
el nombre, Dios lo tiene, lo conozco, lo sé, pero será dado a conocer cuando esa iglesia se constituya, cuando pueda haber suficientes pastores para que haya un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, por lo menos un director, mínimo 5 siervos de Dios. ¿Ya? Bendito Dios. Ese es el tiempo que viene, hermanos. El Evangelio de Cristo es una institución llena de amor y llena de misericordia. Porque ¿cómo demostramos el amor de Dios? Cristo da enseñanzas, hermanos, como la parábola del samaritano. Fue una persona que encontró a alguien herido y lo llevó al lugar donde podían curarlo y dejó ahí un abono en dinero para pagar los gastos. Bendito Dios. Eso, hermano. ¿Va a llegar al sitio? ¿Ya? Pero habían pasado otros y no habían hecho nada. Bendito Dios. Son enseñanzas, hermano, para entender la verdadera misión del Evangelio. Por eso, en otra parte, Cristo mismo o algunos de los apóstoles enseñan: el que siembra escasamente segará. También está escrito: lo que siembra, eso segará. El que siembra mezquindad, ¿qué va a cosechar? ¿Cosechará algo bueno? Imposible, porque escrito está: lo que siembras, eso segarás. Por lo tanto, hermanito, a prepararnos para que así, con nuestros hechos, le demostremos al mundo que somos cristianos. No como ahora en 3, 4 meses más vendrá el 31 de octubre, el abominable día de los cristianos, que Satanás se ríe a carcajadas porque es el mismo día de Halloween, el día en que el mundo le rinde culto a Satanás y a los demonios. Bendito Dios. ¿Y qué? Bendito Dios. Ese día andan muchos con un letrero colgado al pecho: soy cristiano, soy evangélico, pancartas levantadas con las 2 manos: soy cristiano. Hermano, Cristo dijo: tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Muchos de ellos, hermanos, son los que prefieren, no sienten gastar 25.000 pesos en una de las mejores comidas, un saco para el perro de la casa. Pero en la iglesia, en la reunión, consideran mucho 500 pesos de ofrenda. Andan juntando 2, 3 moneditas de 100 pesos. No, porque 500 es mucho. Pero para el perro de la casa, hermanos, no importa gastar 25.000 pesos. Un saco de las 2 o 3 mejores comidas que hay para animales. Lo he visto, hermano, por eso lo digo. Bendito Dios. Entonces, hermanito, y considérese lo que dice el capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito Dios. Por eso el Señor en otra parte dice: misericordia quiero y no sacrificio. Por ejemplo, hermano, proféticamente hay un pasaje, Isaías 58. Bendito Dios. Esto, hermano, es para... hay muchas iglesias que están siempre ayunando. Bendito Dios.
Este es un pasaje, hermano, profético para este tiempo. Isaías 58. Dice del versículo 1 adelante: clama voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que no rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Bendito Dios. Este es un pasaje profético para este tiempo. ¿Ya? Bendito Dios. Toda iglesia, hermano, debiera de tener comedores y todos los días hacer almuerzo, para que alguien que no tiene que comer llegue ahí a almorzar. Así va a tener que ser, hermanos, en adelante. Y ese juicio para los pastores que reciben todos los meses millones en ofrenda y diezmo en la iglesia grande, ese juicio va a caer sobre ellos, hermanos. ¿Ya? Porque, como lo dije, el diezmo tiene ley, y conforme a la ley tiene que ser usado. No es todo para el bolsillo del pastor. Cuando una iglesia ya creció, hay harta hermandad, harta ofrenda, diezmos, el pastor tiene que sacar lo justo y necesario para vivir. No a cuerpo de rey, no como un rey, no, como cualquiera de los hermanos de la congregación. Si en este tiempo, hermanos, los sueldos están la gran mayoría entre 500 y 1 millón de pesos, ¿por qué un pastor no va a poder vivir con 1 millón de pesos? Si la gran mayoría de los hermanos viven con 600, 800 mil pesos. ¿Ya? Entonces, hermanos, todas esas cosas van a tener que cambiar. Porque esta palabra tiene que ser, hermano, hecha a cumplirse. Bendito Dios. Y así, hermanito, ¿se da cuenta usted cómo Dios, el complemento de la palabra del Señor? ¿Ya? El complemento. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio de Cristo. Esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, como lo dije. La tribulación de un huérfano es no tener que comer. La tribulación de una viuda es no tener que comer. Bendito Dios. ¿Y cuántas veces, hermano, hay niños que no tienen dónde dormir? Tienen que dormir en la calle. Bendito Dios. Ese juicio va a caer sobre los grandes obispos y grandes pastores, que pudiendo tener un albergue para hospedar
Ahí donde leí dice que albergues en casa. No dice en tu casa, en casa. Significa, hermano, que la iglesia tiene que tener un lugar para albergar a los que no tienen donde dormir. Bendito Dios. La iglesia más grande de Chile, una de las más antiguas, llamada y reconocida como JBC. Bendito Dios. No hay nada. Nunca hubo nada. Bendito Dios. Y los obispos llenándose los bolsillos. Verdaderos canallas espirituales. Bendito Dios. Y más encima justificándose con que a mí Dios me puso de obispo. Bendito Dios. Un día el infierno va a estar lleno de hombres como ellos. No lo estoy mandando yo al infierno. Los juicios de Dios así lo van a determinar. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanito, hermanita, considere este versículo, el capítulo 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ahí está la respuesta de todo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito Dios. Este es el verdadero evangelio de Cristo. Por eso, hermano, ese es uno de los motivos por los cuales Dios va a pasar a la iglesia por la gran tribulación. Para que así, hermanos, el que tenga, dé al que no tiene. Porque, hermanos, ¿qué pasa? Que muchos, como siempre han estado sobrados de todo, porque han tenido buena situación, nunca se han preocupado de la necesidad de su hermano. Bendito Dios. Pero lo saludamos como hermano. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Pero nunca nos importó si ese varón, cuando estuvo sin trabajo, no nos importó saber si tenía o no tenía que comer. El Evangelio de Cristo, hermano, como institución, es llena de amor y misericordia. Hasta aquí, hermano, este ha sido el capítulo 31. El tema, ¿cuál es la verdadera religión? En este caso, la religión evangélica, pura y sin mácula. Sin mácula significa sin mancha, no partícipe del pecado original, limpia, pura. Bendito Dios. Ese es el Evangelio de Cristo. Y hacia allá irá. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo fraternal para todos y las más ricas bendiciones. Ahora y siempre. Amén.